La actual situación del COVID-19 ha afectado de una manera muy negativa al sector turístico, sobre todo a las agencias de viaje que desde el pasado mes de marzo llevan cerradas y esperando poder reactivarse y poder volver a la actividad turística. Hola, mi nombre es Beatriz Martín y voy a dar esta cápsula de bioseguridad y protocolos para agencias de viajes, donde te voy a enseñar algunas medidas, directrices, recomendaciones para establecer los protocolos de bioseguridad. Bien, estas buenas prácticas, tal y como te he comentado, están enfocadas para las agencias de viaje y para la guianza. Las he realizado a partir de una recopilación de diferentes protocolos, también del borrador existente en Colombia y de otros documentos y artículos técnicos. Bien, lo primero que tienes que tener muy claro a la hora de reactivar la actividad de tu agencia es que es necesario que desarrolles un comité para la gestión del riesgo. ¿Y por qué la necesidad de crear este comité? Bueno, es muy importante que evalúes los riesgos de tu actividad, de tu agencia, si es que tienes una oficina física, y a partir de ahí que implementes toda una serie de acciones. Entonces, normalmente ese comité de gestión del riesgo está formado por el gerente y algunos empleados. ¿Qué hace este comité? Evaluar esos riesgos. ¿Para qué? Para desarrollar un plan de acción o un plan de contingencia, un plan de riesgos, ¿no? Donde vamos a establecer las medidas para reducir los riesgos de contagio de COVID-19. A partir de tener ya este plan, procederemos a implementarlo y obviamente el comité también servirá para supervisar el plan, para ver si realmente esas medidas que estamos realizando se están tomando de la forma más adecuada. Bien, entonces lo que te decía, es necesario 3 acciones. 1, que tengas elaborado ese plan de contingencia, ese plan de riesgos. Es muy necesaria la planificación, debemos planificar esa reapertura. Obviamente entiendo que todo este tiempo, ¿verdad? Que desde que empezamos el confinamiento, pues ya habrás empezado a prepararte. Si te falta algo, pues esta cápsula te puede dar esa información que necesitas. Entonces, 1, mi plan de contingencia. 2, la evaluación de riesgos y protocolos de seguridad y salud. Y la 3, tener obviamente ese comité de riesgos para poder desarrollar e implementar todas esas estrategias. Lo primero que tienes que tener, obviamente, ya sabes que para prevenir el COVID-19, todos los protocolos de bioseguridad nos definen una serie de acciones y de medidas. Y obviamente necesitamos unos recursos materiales que vas a tener que adquirir para implementar estas acciones. Si en el caso de que aún no los tengas, lo más importante es que puedas obtener un listado de proveedores oficiales que tengan mascarillas, tapabocas, obviamente, geles de desinfección, productos de limpieza, termómetros digitales, todo lo que sean elementos arquitectónicos de protección en el caso de que tengas una agencia física, ¿no? Un establecimiento donde tendrás que tomar todas las medidas adecuadas para favorecer ese distanciamiento, ¿no? Esas distancias de seguridad de entre 1,5 metros y 2 metros que nos establecen los protocolos. Es importante que en todo este proceso estés muy abierto a la comunicación, que comuniques no solo digamos a tus empleados, a tu equipo, sino también al turista. Es importante que capacites a tus empleados, que ellos estén totalmente informados acerca de los protocolos de bioseguridad, tus empleados, tus guías con los que trabajes, tus transportistas, toda la cadena de valor con la que estás trabajando. Es esencial
que esté implementando estos protocolos y que tenga muy claro lo que tiene que hacer. Entonces, comunícate todos los días, revisa la información, revisa el aprendizaje de tus empleados. No tengas miedo a parecer pesado. Es muy importante, ¿verdad?, que estemos continuamente revisando y monitoreando que todos esos protocolos se están haciendo de la manera adecuada. Y luego, como te decía, no solo tengas una comunicación interna, sino una comunicación externa, ¿no? Informa a tus clientes de tus acciones respecto a las medidas adoptadas frente al COVID-19. Comunica al turista. Es muy importante que a través de tus canales de comunicación, tu página web, tus redes sociales, folletos obviamente electrónicos, ¿verdad?, carteles en la oficina, haz recomendaciones dirigidas a los turistas para antes, durante y después de sus viajes, y sobre todo que les hables de las acciones, ¿verdad?, en bioseguridad que has tomado. Es esencial que utilices las redes y tu web para comunicar. Estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a hacer todas nuestras estrategias de marketing, de promoción a través de estos medios online, pero ahora también es necesario que puedas comunicar todas estas medidas higiénico-sanitarias que estás tomando, que está tomando tu agencia. Elabora el manual de operaciones para que puedas afinar los procesos del plan, y debes presentarlo, ya sabes, a las alcaldías, en este caso en Colombia, para su aprobación, ¿no?, de acuerdo al decreto 593 de 2020, y así poder iniciar tu operación. El guía también debe construir un guión de salubridad que incluya información actualizada acerca del COVID-19 en el destino visitado, así como todas las medidas, ¿no?, que se van a adoptar durante el recorrido y que debe cumplir el visitante a su llegada. Este guión obviamente debes comunicarlo a los viajeros, a tus turistas, siempre al inicio de cada recorrido. Tienes que tenerlo en cuenta. Y obviamente se deberá informar al turista de todas las determinaciones, de todas las acciones tomadas por las autoridades en el caso de que resultara positivo para COVID-19. Tienes que tener muy claro que si un turista llega a enfermarse, cuáles son los protocolos que define el país, que define el destino y que debes realizar, ¿no? Obviamente, si aparece un turista que da positivo en COVID-19, no solo tienes que informarle, sino también tienes que brindarle, ¿verdad?, el apoyo para que pueda acudir al hospital y para que pueda realizar pues, los protocolos que así tú previamente ya hayas establecido en el caso de que haya un contagiado. Cuida mucho, mima mucho a tus turistas, bríndales información de manera previa acerca de si ha habido una suspensión o un retraso de vuelos nacionales e internacionales por razones sanitarias. Ahora tenemos una situación de incertidumbre y lo que más tenemos que trabajar es esa atención al cliente personalizada, a nuestro turista, estar encima de él, ayudarle para que pueda tener la mejor o el mejor viaje posible, ¿no? Entonces debes hacer un seguimiento constante de la operación de los vuelos y de la situación de los mismos. Los elementos propios de cada actividad turística, en el caso por ejemplo que hagas aventura, que tengas trajes de neopreno, arnés, cascos, guantes, binoculares, pues obviamente deben ser retirados después de cada actividad, deben ser desinfectados, guardados siempre en zonas cerradas, en un almacenamiento seco, limpio, y cuando vayan a ser utilizados por otros clientes, por otros turistas, tendrás también que desinfectar con los productos obviamente aconsejados por las autoridades, volver a desinfectar todo el material. En este caso, con el tema de los equipamientos, lo más aconsejable obviamente sería el que los turistas no tuviesen que compartir ningún equipamiento, pero obviamente si no es posible tienes que extremar las medidas de limpieza cada vez que se vayan a utilizar y, como te decía, almacenarlos de la manera más adecuada. Aquí, por ejemplo, te he puesto algunos ejemplos de algunas agencias de cómo comunican
al turista las acciones que están tomando frente a COVID. Esta, por ejemplo, es Last Minute en España y entonces, bueno, podemos ver dentro de la página que tienen una banda con la información, actualización sobre COVID, más información sobre tu viaje, puedes pinchar y tienes mucha más información, todos los detalles sobre los procedimientos de reembolso, cómo gestionar tu reserva. Por eso os decía que es muy importante que comuniquemos y que mantengamos totalmente informados al turista sobre la situación del COVID, porque ya sabemos que tras todas estas encuestaciones, ¿verdad?, de empresas internacionales, que las medidas higiénico-sanitarias, las medidas que adopten las empresas frente al COVID-19 van a ser demandadas entre un 70, 80, 90%, dependiendo del perfil del turista. Va a necesitar esa información antes de tomar la decisión de reserva de viaje. Aquí tenemos otro pantallazo de Last Minute para que vean ustedes también todo lo que necesitas saber sobre tu viaje respecto al COVID-19. No es muy importante, de verdad, esa atención personalizada, esa comunicación y que vayamos dándole todos esos datos a nuestro turista. Aquí, por ejemplo, Last Minute hace incluso una serie de infografías para que el turista tenga muy claro qué ocurre si a última hora pues decide no hacer el viaje, cómo es su política de reembolso, cómo va a ser ese reembolso y cómo también puede cambiarlo por un bono para disfrutar de ese viaje en el 2021. Entonces aparecen todos esta información, toda esta infografía para que pueda tener muy claro cuál es el proceso, ¿no? Entonces vemos esa comunicación directa con el turista, muy transparente, muy honesta y con una información muy concisa sobre el COVID-19. Bien, tenemos claro también que tenemos que hacer obviamente un seguimiento de nuestro cliente, tenemos que tener una encuesta online, debemos informarle que es con fines sanitarios de autoevaluación de síntomas de COVID, perdón, y que tiene que realizarse previo al viaje. Lo que necesitamos además es obviamente esta encuesta con toda la información de los datos del cliente. Debemos comunicarla a las autoridades locales con la finalidad obviamente de que se tengan todos los datos en el caso de que hubiese algún contagio por COVID. Es muy importante en estas situaciones el tema de la trazabilidad, saber este turista dónde ha estado, de dónde viene, ¿verdad?, con quién ha estado, etcétera, para poder aislar a las personas que hayan podido estar en contacto con él. Bien, en Colombia tenemos la aplicación Coron App Colombia, la cual localiza a los afectados con COVID-19 geográficamente y que debemos obviamente tener en nuestros teléfonos para notificar y para poder dar esta información. Bien, en el caso de que tengamos oficina en nuestra agencia de viajes, bueno, pues tenemos que saber qué medidas higiénico-sanitarias son las que debemos tomar. Bien, normalmente tendremos una zona de recepción de clientes y en esa zona debe haber una zona de limpieza y desinfección de manos y de calzado para aquellos clientes que llegan. Obviamente tendremos que tener una señalización indicando dónde es la zona de limpieza. Deberemos decirle a nuestro cliente que por favor que se lave las manos, que se desinfecte las manos, los pies también, o sea, los zapatos, en el caso de que tengamos también este desinfectante para zapatos, tomaremos la temperatura y entonces podrá entrar. Es muy importante, ¿verdad?, que se respete el distanciamiento de entre 1,5 metros y 2 metros entre clientes, que no haya aglomeración, que no hayan colas y señalizaremos este distanciamiento mediante stickers en el suelo, mediante señales en alto, pues lo que sea necesario para que quede totalmente informado. Igualmente tendremos que tener carteles informativos de que se lave las manos, de que mantenga esa distancia, de que no hayan colas, etc.
La zona de los baños, por ejemplo, pues al ser una zona de uso común, tienen que estar continuamente desinfectándose y lavándose al menos 6 veces al día. Debemos tener jabón líquido, toallas desechables. Obviamente es muy importante también que pongamos estos afiches o estos carteles informativos de cómo debe ser ese lavado y esa desinfección de manos. Y al ser una agencia vamos a mostrar catálogos, pero estos catálogos van a tener que ser todos online. El proceso de venta va a tener que ser todo online y vamos a tener que mostrar todo en digital. Bien, podemos tener este tipo, ¿verdad?, de infografías o de carteles recordándole a nuestro cliente ese distanciamiento, vamos a tomarte la temperatura, tienes que lavarte las manos y obviamente tienes que ir con máscara para poder entrar al establecimiento. Bien, como hemos comentado en la entrada, tendremos que medir esa capacidad de carga, ese aforo, que normalmente puede ser entre un 30 a un 50% del que había antes, las personas que podían entrar antes. Como hemos dicho, ese distanciamiento, tanto el cliente como el personal que lo va a atender debe ir con un equipamiento de protección, con mascarilla, con máscara, incluso con una mámpara también es posible para la atención al cliente. Como hemos dicho, todo lo que sean catálogos debe ser todo a través de medios electrónicos, el pago contactless también. Limpieza muy exhaustiva de todo lo que son mostradores y zonas comunes, es decir, las zonas que más son tocadas, o sea, pomos de puertas, como les decía, mostrador, pues las zonas de más uso. La limpieza de los baños, que los clientes tengan claras sus zonas de desinfección, puede ser en la entrada, pero también puede ser que ustedes tengan una zona para reuniones, entonces en esa zona de reuniones se aplicarán también el tema del distanciamiento, el tema del aforo y por supuesto tendrá que haber una zona también de desinfección. El terminal de venta, cada vez que se utilice, también debe ser desinfectado y los equipos, cada vez que hay un cambio de turno, también deberán ser desinfectados o que los vaya a utilizar otra persona. Y los equipos me refiero, por ejemplo, pues los ordenadores, teléfono, bueno, pues todo lo que sea para que sea compartido, ¿no? Por la gente que está en oficina. Si dentro de la oficina recibimos sobres o paquetes, obviamente todo lo tendremos que desinfectar. Eso tiene que quedar muy claro, por eso es muy importante mejorar todo el tema de la recepción electrónica y digital de documentos para no estar manejando paquetes ni objetos que sean de posible contagio. Como les decía, por favor, un protocolo de pago online es importantísimo y donde vamos a recibir a nuestro cliente pues esos protocolos de desinfección, ¿no? Y en las zonas de reuniones, como les he dicho, también. Este es un tipo de cartelería informativa de cómo deben lavarse las manos y cómo deben desinfectarse, que fue realizado por la Organización Mundial de Salud. Este, por ejemplo, es un cartel de las medidas de prevención que ha tomado una agencia y se lo he puesto como ejemplo para que lo vean. En este caso, Alcon Viajes. Y, por ejemplo, pues ahí indican, tenemos todo unas acciones para la protección de clientes, gel desinfectante, mamparas protectoras, protección de empleados, gel desinfectante, mascarilla y la mámpara protectora, la distancia, desinfección del mobiliario, el aforo limitado, refuerzo de la limpieza en todas las zonas, como les decía, comunes y aumento de la ventilación. Es muy importante que todas estas áreas de comunes las tengamos muy bien ventiladas. Siempre es preferible la ventilación antes que el aire acondicionado, pero bueno, el aire acondicionado, pues si se usa, debe estar totalmente también limpio, higienizado y con todo el protocolo que ahora se exige, ¿no? para su limpieza adecuada. Como les decía, renovación del aire interior y ellos también ponen el pago recomendado con tarjeta, ¿no? En formato electrónico, tal y como estábamos diciendo. Aquí, por ejemplo, es otra agencia de viajes que les he puesto como ejemplo, Pangea, de Travel Store, y bueno, ellos también nos aparecen estos pantallazos donde nos informan nuestras tiendas ya están abiertas, tenemos un refuerzo de limpieza y desinfección en nuestro espacio,
hay un uso obligatorio de la mascarilla dentro de la tienda, ponemos a tu disposición un puesto de desinfección, atención prioritaria a mayores, embarazadas, con niños o con carritos, eso también en el momento en que tengamos personas con movilidad reducida o estos grupos vulnerables, embarazadas, mayores, gente con niños, pues obviamente no deben estar en las colas esperando, ¿no? Control del aforo para que se mantengan esas distancias de seguridad y prioridad de pago con tarjeta. Entonces, bueno, como ven, todas las agencias ya están tomando, digamos, los protocolos, los hacen suyos y sacan sus propias cartelerías informativas sobre las acciones que están tomando frente al COVID. Es algo que también, obviamente, les recomiendo. Estos son algunos stickers de lo que es distancia social para asegurar ese distanciamiento, el que hablábamos, entre 1,5 metros y 2 metros. Aquí, por ejemplo, vemos algunos elementos de seguridad, ¿no? En la primera imagen, pues vemos la mámpara. Obviamente, si estamos en un recinto cerrado, pues con mámpara no sería obligatorio el llevar una máscara si está totalmente cerrado, pero bueno, es mucho mejor llevar máscara, tapabocas y la mámpara, ¿no? Aquí también vemos una oficina con la mámpara, porque muchas agencias, ¿verdad?, pues tienen diferentes puestos. Recuerden también que ustedes deben respetar esa distancia entre los puestos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues también quitaríamos mobiliario, quitaríamos sillas para respetar esa distancia. El tema de los empleados, pues importantísimo, ¿no? Que evitar el saludo del contacto físico, tirar cualquier desecho de higiene personal, lavarse continuamente las manos, es muy importante, ya lo sabemos, desinfectar todo lo que son superficies y utensilios de trabajo, no compartir equipos de trabajo, tal y como les decía, con el tema de ordenador, teléfono, y si no, desinfectarlos en cada cambio de turno, guardar todos nuestros objetos personales en algún casillero. Muy importante, si nos cambiamos de ropa, pues tener un espacio para cambiarnos de ropa y que la ropa que nos cambiemos, pues poder guardarla o en un locker o en una bolsa cerrada, y todo obviamente tiene que estar continuamente higienizado. Llevar el pelo pues bien recogido, intentar no llevar pues muchos adornos y lo que ya hablábamos de la distancia de seguridad. Obviamente con mascarillas, obviamente con protección, podemos tener mascarillas, podemos tener una máscara, mampara, bueno, pues eso ya están los protocolos y luego lo que hace cada empresa obviamente es apropiarse de esos protocolos, hacerlos suyos y aplicarlos pues siempre obviamente pues respetando lo que dicen las autoridades, pero haciéndolo digamos a su manera, ¿no? Yo por ejemplo el tema de las mascarillas, pues yo siempre digo, bueno, pues si pones tu marca, pones tu logo, pues por lo menos ya también es un tema de posicionamiento, ¿no? Entonces depende, o si por ejemplo, pues trabajas en turismo, es una agencia de turismo de naturaleza, ¿no? Pues por ejemplo, como esta idea de la empresa de Amala, ¿no? Que está en Casanare, Colombia. Bueno, pues qué maravilloso poder tener las especies que luego tú ofreces dentro para observación en tus paquetes turísticos, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer todo eso mucho más personalizado y también mucho más atractivo, sin olvidarnos del marketing y sin olvidarnos obviamente de que somos turismo y qué es lo que ofrecemos, ¿no? Una experiencia al final. Requisitos en la limpieza, bueno, ya hemos visto todo el tema importantísimo del aireado, estar continuamente aireando. En el momento en que vayamos a hacer la apertura, en que vayamos a abrir nuestro establecimiento, pues debe haber una limpieza mucho más profunda, mucho más exhaustiva y varias veces al día, obviamente, pues tenemos que airear. Limpiar siempre todo lo que sean superficies de contacto, sobre todo las de las zonas de uso común, mucho más a menudo. El personal de limpieza debe llevar guantes y al final de cada limpieza debe desecharlos y igualmente lavarse las manos. Zonas comunes pues minuciosamente desinfectadas, obviamente. El baño ya lo hemos dicho. Baños comunes al menos 6 veces limpiados. Todo lo que sean canecas, papeleras deben estar cerradas con tapadera, con bolsa y no se deben abrir de forma manual, ¿no? Sino con el pie o automáticas. Y obviamente los baños con dispensadores de gel automáticos también, que no haya que tocarlos, y toallas de papel desechables. ¿Cuáles son las medidas para el recorrido?
Bien, todo el personal, todos los guías se tienen que lavar y desinfectar las manos con agua, jabón, toalla desechable al inicio y finalización de un recorrido turístico y mínimo cada 3 horas. Es muy importante. Obviamente deben llevar un kit de protección, o sea, su máscara, su gel desinfectante de manos, y también deben llevar para los turistas en el caso de que pues algún turista, imagínense, se les rompe la máscara o no han traído gel desinfectante, ¿no? Entonces es muy importante que el guía también se preocupe de llevar esos kits, ¿no? Incluso pueden pues incluirlos en el producto y también comercializarlos, ¿no? Los destinos turísticos no pueden operar con una capacidad al 100%, ¿no? Va a haber, digamos, restricciones, o sea, la capacidad de carga va a estar limitada, ¿no? Entonces, las personas permitidas, lo que la mayoría de protocolos definen, es que en lugares abiertos no debe superar un rango entre el 30 y 50% de la capacidad máxima permitida. Esto obviamente debe estar acompañado de posibles revisiones y modificaciones pues, a medida que digamos, vayan bajando los casos de COVID. Pero bueno, lo que dicen los protocolos en estos momentos, varios que he revisado, es lo que les digo. O sea, el rango no puede superar, o sea, de capacidad entre un 30 y un 50%. En lugares cerrados, el número total de personas se determinará sobre la base del aforo permitido por ley, pero siempre tiene que garantizar una distancia mínima entre personas de 2 metros, ¿no? Para los cerrados. Antes veíamos espacios abiertos, ahora espacios cerrados. Bien, se recomienda la realización de reservas, obviamente con el fin de conocer previamente el aforo permitido. Es muy importante que trabajemos todo el tema de reservación previa para saber cuántas personas vamos a poder llevar y obviamente poder controlar esa capacidad de carga. Y además vamos a tener que registrar los datos de los visitantes con anterioridad y controlar su ingreso a los sitios turísticos y a otras actividades de diversión y entretenimiento. O sea, si antes éramos planificadores de la actividad, ahora vamos a tener que ser mucho más planificadores y vamos a tener que estar, como les decía, realizando todo previamente para tener controlado ese aforo, esa distancia y que se respeten todas esas medidas. En los recorridos turísticos que se realizan al aire libre, pero en centros urbanos, los guías deben mantener un margen de mínimo 10 minutos de separación entre los grupos que visitan un mismo lugar. Es decir, si yo tengo un grupo y voy a visitar una iglesia y luego viene otro grupo a visitar también esa iglesia, al menos tenemos que dejar 10 minutos pues, de separación de tiempo entre un grupo y otro. Y eso lo tienen que tener también muy controlado. Para recorridos turísticos, el grupo permitido por guía puede oscilar entre 4 y 6 personas. Todo eso lo van a tener ustedes que calcular, igual que el tema, por ejemplo, de los desplazamientos en vehículo, ¿no? Si antes la capacidad era en un vehículo de 4 personas, de 4 turistas, pues ahora solo serían 2 turistas. Entonces, todo eso van a tener que recalcularlo, rediseñarlo, teniendo en cuenta estos protocolos. El distanciamiento social entre grupos debe ser al menos de 4 metros en sitios de descanso o puntos de interpretación y de 2 metros en caminatas. Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta a la hora de sus recorridos, de sus senderos, para ver si cumplen con todas estas distancias de seguridad. Elementos de protección personal que deben llevar en los recorridos, tal y como lo estábamos comentando, ¿no? Bueno, pues ese kit de protección personal que deben llevar los guías, que tiene que contener como mínimo tapabocas, alcohol, papel higiénico, obviamente, pues se pasa cualquier cosa, pero bueno, eso entiendo que ya lo llevaban, botellas personalizadas para hidratación, bolsas para residuos y obviamente botiquines que también cuenten con elementos de protección personal para el COVID-19, como les decía, ¿no? Por si acaso nuestros turistas pues se les rompe la máscara o no han traído gel glicerinado para desinfección, ¿no? Y también el guía tendrá que tomar la temperatura de sus turistas. El tour operador obviamente debe verificar previamente, antes de iniciar el recorrido, que cada viajero cuenta con ese kit de protección y, como les decía, debe también tomar la temperatura de los turistas. Si dentro de nuestro recorrido utilizamos transportista, pues el conductor también deberá disponer de alcohol glicerinado
en su vehículo, y cada vez que él o un turista regrese al vehículo deberá asegurarse de mantener la limpieza, de desinfectar las superficies, las zonas donde se toque. Se recomienda también que la ventilación se haga natural, o sea, que se mantengan las ventanas abiertas, ¿no? Para que ventile y para que no se concentre ahí, pues, digamos, pues el aire, porque ya saben que el COVID-19 se transmite a través de pequeñas gotas de cada uno de nosotros. Bien. Cuando el guía regresa a la agencia, regresa a la sede, debe poner en un contenedor pues su kit, obviamente, de protección, su mascarilla, si ha llevado guantes, todos los residuos y obviamente todo, como les decía, tiene que quedar en contenedores cerrados, que sean accionados por pedal, que no tengamos que manipularlos, y guardar todos los residuos en bolsa, obviamente sellada, cerrada, que se han tenido durante el recorrido. Tras el recorrido, pues obviamente los guías tienen que lavar, y el guía, el conductor, tienen que lavar y desinfectar toda su ropa, zapatos, todos sus equipos, como hablábamos antes, binoculares, cámaras, micrófonos, todo lo que sea el equipamiento. Si era un equipamiento de aventura, pues también desinfectarlo todo, guardarlo en bolsas selladas y dejarlo en un almacenamiento para que, digamos, no haya riesgo de contagio. El uniforme, sí, también se lleva uniforme, debe introducirse en una bolsa cerrada y debe lavarse a una temperatura superior a 60 grados centígrados. Pues obviamente en aquellas zonas rurales donde sabemos, ¿no?, que mucha gente no dispone de lavadora a estas temperaturas, pues tendremos que hervir la ropa o ver de qué otra manera se puede desinfectar, ¿no? Yo entiendo que habrán actividades de aventura donde los guías llevarán una ropa especializada que quizá no se puede hervir a 60 grados centígrados, no se puede poner porque se estropea. Entonces, bueno, tendremos que ver si existen otros protocolos establecidos de forma internacional para este tipo de ropa tan especializada, ¿no? Yo entiendo que a medida que vayamos avanzando, pues saldrán protocolos o acciones mucho más específicas para actividades muy concretas. Está prohibido, como les decía, intercambiar elementos, equipos o herramientas personales de trabajo o elementos de protección personal con otras personas si no hemos tenido una rigurosa desinfección, ¿no? Imagínense que pudiera haber un contagio porque no hemos desinfectado unos arneses o no hemos desinfectado bien unas máscaras de buceo, etc., ¿no? Entonces es muy importante que todo este equipamiento, que todo este material se desinfecte también con todos los productos autorizados. Y eso sí que les digo que deben ustedes revisar qué dicen las autoridades sanitarias, ¿no? Porque es muy importante que se desinfecten con los productos adecuados. Es esencial el tema de la articulación, ¿verdad? Deben informarse con proveedores locales y autoridades municipales, obviamente, y acatar las acciones que ellos hayan dispuestos frente al COVID-19 dentro de su destino. Incluso si ustedes están trabajando el tema del turismo comunitario, es muy importante también que hablen primero con las comunidades indígenas, pues como saben, muchas de ellas. Informarse entonces con las comunidades indígenas es esencial para poder reactivar las actividades con ellos, ¿no? Para saber si están abiertos, si no están abiertos y de qué manera se va a poder volver a trabajar. Incluso en el caso, obviamente, de que estén dispuestos a reactivarse y a comenzar otra vez, pues obviamente ellos también tendrán que tener todos estos protocolos de bioseguridad bien implementados. Un consejo, obviamente, es abstenerse, ¿no?, de reservar y contratar con empresas prestadoras de servicios que no estén acatando
acatando, ¿no?, las medidas sanitarias. Es esencial que toda la cadena de valor esté con las medidas higiénico-sanitarias adecuadas y las estén implementando. Hay que promover, obviamente, que los destinos, atractivos turísticos, restaurantes, hoteles, atractivos como museos, como veíamos antes, pues que manejen un sistema de reservas previo y de capacidad de carga, ¿no?, para que podamos tener una mayor coordinación de tiempos y de movimientos entre agencias que operan un mismo atractivo turístico, ¿no? Eso es esencial. Como les decía, esa articulación, ese trabajo en red para que podamos ofrecer no solo empresas seguras, sino también destinos seguros. En cuanto a la prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio, las agencias deben proveer a sus guías de un seguro de asistencia médica con cobertura para COVID-19 para la operación turística. Obviamente el operador tiene el derecho a reservarse la admisión de las personas que presenten síntomas asociados a COVID-19 y que se nieguen a hacer el uso del kit de protección. Es decir, en los dos casos, o sea, si yo tengo un turista que llega y me dice, no, yo no quiero ponerme la mascarilla, etcétera, como agencia tengo el derecho a decirle, mire, pues perdone, pero usted no puede hacer este tour. Y también en el caso de que lleguen a realizar la actividad y muestren algunos síntomas de COVID. En caso, obviamente, de evidenciar o de conocer que alguno de los clientes que adquirió servicios turísticos presenta síntomas asociados a COVID-19 o fiebre, el operador turístico, de una manera urgente, rápida, tiene que tomar medidas de mitigación para frenar el contagio. En este sentido, debe reportar rápidamente el caso a las autoridades competentes, a la aseguradora, EPS, la Secretaría de Salud, con el fin de que ellos ya adelanten sus protocolos y obtengan esta información. Es muy importante también, y es una recomendación, que realices un monitoreo de la base de datos de viajeros sobre su estado de salud una vez hayan finalizado su viaje y ya estén en sus países, en sus casas, en sus ciudades, ¿no? Es importante que hagamos ese monitoreo de cómo se encuentra para asegurarnos de que todo está bien. Aquí, por ejemplo, pues te pongo otros ejemplos, otros casos de otras agencias. En este caso, por ejemplo, Logitravel, donde ellos mismos crean su propio sello, Logitravel Safe, que puedes leer ahí, y te aseguran que los hoteles, los establecimientos que te ofrecen dentro de sus propuestas turísticas, pues son seguros y tienen esas medidas implementadas, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo trabajamos los sellos, cómo trabajamos con proveedores que, como os decía anteriormente, tengan todas estas medidas implementadas y además, obviamente, pues si tienen un sello o un certificado que lo certifique, pues mucho mejor. Bueno, pues esto hace, por ejemplo, Logitravel como agencia, no solo comunicar y dar información, sino además crear este sello para asegurarse de que las empresas con las que trabaja son seguras respecto a los protocolos de bioseguridad. Aquí, por ejemplo, vemos también que dan una información como muy concreta, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué medidas de seguridad tomarán los hoteles? ¿Qué medida de seguridad tomarán los aviones? Un poco para evitar la incertidumbre en el turista, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue a coger mi vuelo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en el aeropuerto? O cómo va a ser cuando llegue al hotel, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas? Entonces, bueno, ellos, digamos que dentro del paquete que tú compras, pues ya te dan toda esa información para darle confianza y seguridad al turista. También vemos, por otro lado, otra agencia, Rumbo, también donde ellos hablan mucho del tema de la flexibilidad, ¿no? Tenemos que ser muy flexibles en estos momentos de pandemia, donde pues obviamente la incertidumbre es muy grande y bueno, un turista pues puede reservar con nosotros,
pero en un par de días la situación puede cambiar y debemos darle la confianza y la flexibilidad respecto a su viaje, ¿no? A una política de reembolso, de cancelación, por bonos, etcétera, ¿no? Entonces ellos tienen ahí su frase: viaja con flexibilidad y reserva sin preocupaciones, ¿no? Tenemos muchísimos vuelos y hoteles que durante este periodo permiten cancelar o modificar tu viaje sin tener que pagar penalizaciones. Bueno, pues es una manera también de comunicar y de darle esa confianza al turista, ¿no? Aquí vemos también directamente que ya sacan el banner, ¿no? En su página principal: reserva sin preocupaciones. Tenemos muchísimas opciones de viaje flexibles por si tienes que cambiar de plan una vez hayas reservado, ¿no? Importante darles este servicio y esta confianza. Y debajo tienen otro banner: actualización sobre COVID-19. Entonces, toda la información sobre COVID-19 actualizada y sobre el viaje que vas a realizar y los destinos a los que vas a ir. Así que prepárate para la apertura en el caso de que no estés ahí aún al 100% preparado, ¿no? Entonces, mis recomendaciones, pues obviamente, lo que hablábamos al principio: crea ese comité de crisis para evaluar esos riesgos. Es importantísimo que te vuelvas un experto en protocolos COVID-19, o sea, no nos queda otra. Entonces, importante que revises la información existente, revises los protocolos. Aquí tenemos en Colombia un borrador que espero que pronto pues ya esté aprobado. Entonces revisa y con todos ellos crea tu propio protocolo y aplícalo a tu agencia de viajes. Entonces, desarrolla ese plan de riesgos, como te decía, con responsabilidades asignadas, con acciones para ir chequeando y monitoreando que estás haciéndolo todo de la manera correcta. Limpieza: si tienes una agencia física, pues obviamente una limpieza profunda y continuada, como hemos visto, una aireación de los espacios, una limpieza muy fuerte en todo lo que son zonas de uso común. Ten los protocolos muy claros, sé un especialista en protocolos y comunica y capacita a todos tus empleados, a toda tu cadena de valor con la que trabajas, para que realmente podáis ofrecer productos turísticos seguros. Trabaja mucho con los guías en todas las recomendaciones que hemos visto para que las guianzas también sean seguras. Trabaja en tener tus proveedores oficiales para poder tener tus kits de prevención, los equipamientos personales de protección para tus trabajadores, también para los clientes. Como te decía, puedes utilizar las mascarillas como merchandising, como un recurso más para el posicionamiento. Obviamente siempre tienen que cumplir con los requisitos de las autoridades sanitarias, ¿no? Ten en cuenta lo que hemos visto con todas las medidas de distanciamiento social, tanto dentro de la oficina como en la guianza, en los recorridos, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, donde hemos visto esas diferencias. Adecúa los espacios de tu agencia, en el caso de que sea tu agencia física. Ten esas zonas de desinfección para clientes y comunica todas las medidas higiénico-sanitarias que deben tomar tus clientes y las otras medidas que tú también estés tomando. Hemos visto algunas agencias, ¿no?, como tienen todas esas carteles informativos, entonces puedes hacer alguno muy similar. Crea una guía integral de todas tus acciones que estás desarrollando contra el COVID y lo puedes colgar en tu web, en tus redes sociales, porque es muy importante ahora que trabajes mucho todo lo que sea tu estrategia de comunicación, para comunicar que eres una agencia segura, pero que además ofreces obviamente viajes seguros y los prestadores de servicios que ofreces dentro de tus productos también son seguros, ¿no? Entonces es muy importante que trabajemos fuerte todo el tema de comunicación transparente, clara, sencilla, pero con las acciones concretas que estás tomando. Obviamente, pues estamos viendo todo un proceso de políticas de cancelación, reembolso, bonos.
tienes también que estudiar todas las posibilidades y, como te decía, ser lo más flexible posible. Hay que ofrecer alternativas flexibles que le permitan tener al turista poder tener reservas y sin ningún perjuicio económico que pueda cancelarlas o posponerlas. Entonces estamos hablando de una situación única, ¿verdad?, que nos obliga a trabajar todo este tema de flexibilidad. Aquí te dejo algo de bibliografía de la que ha sido revisada para que puedas obviamente leerla y como te decía, te recomiendo que en base a esos diferentes protocolos puedas elaborar tu protocolo ajustado a tu agencia. Bueno, pues esta cápsula ya se ha terminado. Yo espero que te haya servido, espero que estas recomendaciones y que estas buenas prácticas te hayan dado ideas de cómo puedes implementarlas en las actividades que desarrolla tu agencia de viajes. Aquí te dejo mis datos por cualquier consulta, están en mis redes y muchas gracias por la atención y por haber visto esta cápsula formativa de ProColombia.